predicaciones de la carta a los Hebreos, capítulo 3. Llevamos como serie titulada Los que no entrarán al reposo de Dios, sobre la pregunta ¿quiénes son los que no entrarán al reposo de Dios? Y hemos visto dos asuntos. Primero vimos que los que no entrarán son los que no oyen la voz de Dios, y luego vimos que los que no entrarán son los que endurecen el corazón, que dice la carta a los Hebreos capítulo 3 del 7 al 11. Antes de leer esta parte de la Biblia, recordaba ahorita con las palabras de nuestro hermano que sigamos en la fiesta espiritual. Me recordaba cuando uno andaba en el mundo y que hacía uno una fiesta y que no quería uno que terminara, y cuando terminaba uno pagaba uno para que siguiera la fiesta, y después de que pagaba uno para que siguiera la fiesta al grupo musical, se quedaba uno ahí mismo todavía hasta que prácticamente amanecía. Y era una fiesta mundana, era una fiesta que dañaba el cuerpo porque no dormíamos, dañaba el cuerpo por el vino, por el alcohol, dañaba las relaciones entre pareja, relaciones familiares, relaciones con la sociedad, porque había problemas, había pleitos y había todo tipo de cuestiones. Y luego uno dice, ¿cómo no venir a la fiesta espiritual? Pero además que aquí a veces queremos que se acabe antes del tiempo. Aquí no queremos poner más para que continúe la fiesta. Los que estamos aquí, gracias a Dios que estamos aquí porque queremos seguir en esta fiesta. No nos cuesta nada. Allá sí nos costaba, nos quedábamos sin un peso y hasta prestado pedíamos, con tal de que siguiera la fiesta, para darle gusto a la carne y a la gente y a uno mismo. Y aquí es para darle gusto al alma, para darle gusto a Dios. Así que sigamos en esta fiesta espiritual con el título Los que no entrarán al reposo de Dios, Dice la Biblia en Hebreos 3, del 7 al 11, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de la provocación, en el día de la tentación, en el desierto. Esto ya lo vimos, lo que pasó allá, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación, y dije, siempre andan vagando en su corazón. Esto es lo que vamos a ver en esta tarde. Quienes no entrarán en el reposo son los que siempre andan vagando en su corazón. Con los que disgustan, con los que disgustamos a Dios y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Quiénes no entrarán en el reposo de Dios? Los que siempre andan vagando en el corazón. Y creo que todos sabemos lo que significa esta frase. Creo que todos hemos en algún momento físicamente, emocionalmente hemos estado así, vagando, o como decimos aquí, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Estoy divagando, estoy nada más pensando, estoy nada más a ver para dónde gano. Pero aquí estamos hablando de cuestiones espirituales, de cuestiones divinas, de cuestiones que tienen que ver con la eternidad y con entrar o no al reposo eterno de Dios. Si en el estado espiritual o en el sentido espiritual toda mi vida es como vagando en el corazón, en pensamientos, en ideas, estoy disgustando a Dios porque no tengo un claro objetivo. Y eso le causa a Dios desagrado, y dice Dios, si tú divagas o tú vagas en tu corazón, en tus pensamientos, en tus deseos, en tus emociones, es decir, no te emociona ir al cielo, te emociona más la tierra, la carne y todas las cuestiones, sientes más emoción por ello. No tienes deseo de estar en el cielo más que el deseo del terrenal, estás vagando en tu corazón, y yo me enojo, dice Dios, y juro en mi ira que no entrarás en mi reposo. Lo que vamos a ver es unas características, lo que hemos venido analizando, de quiénes son los que andan vagando en su corazón. Les digo, todos hemos estado en algún momento en una situación así. Bueno, los que andan vagando en su corazón son los que están en un estado de confusión, desorientados, aturdidos. En un estado de confusión, desorientados, aturdidos. Esos son los que andan vagando en su corazón. Desorientados, confundidos, aturdidos.
Cuando fallece un familiar, hermanos, ¿cómo andamos? No pensamos ni siquiera en comer ni en vestir. Nos dicen algo y nos quedamos así. Por eso otros familiares o amigos son los que se encargan a veces de las cuestiones ahí, porque uno no dice, es que no tengo cabeza para pensar. Dice, y es la verdad, porque todo el pensamiento está en aquel ser querido que se ha ido. Y está uno desorientado, no sabe uno qué está pasando, no acepta uno la realidad o no ve uno la realidad. Y anda uno vagando en ese momento, en esas horas, en esos días de corazón, hasta que ya pasan algunos días, ya como que le empieza uno a caer el 20, como decimos coloquialmente. Empiezo a aceptar que esta es la verdad, empiezo a aceptar que esto pasó, y empiezo a pensar ahora sí en lo que voy a hacer, y empiezo a pensar ahora sí en lo que me espera solo o sola, o sin papá, sin mamá, o con quien un ser querido se haya ahí. Esto es por un lado, cuando uno está aturdido, cuando uno está desorientado, pero también cuando estamos jóvenes, o cuando estamos niños jóvenes, estamos desorientados. No sabemos ni a qué le tiramos, no sabemos ni a dónde vamos, no sabemos ni qué caminamos. Si a esta edad que ya debemos de tener pensamientos firmes, que parece que todavía a esta edad, a veces todavía andamos vagando en el corazón, hablando físicamente, todavía no nos establecemos a veces. Pero esto se da más cuando somos jóvenes, que no sabemos ni qué, como dicen los chavos, no sabemos de qué onda. Porque si supiéramos, cuando éramos jóvenes, otra cosa sería a esta edad. Estaríamos más preparados, estaríamos mejor económicamente, moralmente, incluso sentimentalmente. Pero como no sabemos, viene uno equivocación tras equivocación, error tras error. ¿Por qué? Porque estamos confundidos. Cuando uno está joven, uno piensa que la vida es de una manera. Cuando uno está joven, uno piensa que la vida es tal cual, porque está uno confundido. No establecemos algo para el futuro. ¿Qué decimos? No, ahorita, ¿para qué? Para mañana, no mañana no vivo. Ahorita. Si retrocedemos el tiempo, diríamos, ¿sabes qué? No. Sí voy a vivir tantos años y quiero estar preparado, quiero haber estudiado, quiero tener una mejor casa, quiero tener una mejor relación, quiero tener algo mejor. Pero en ese tiempo estamos confundidos. Así pasa cuando espiritualmente hablando somos niños o somos adolescentes, que no tenemos algo firme, que no tenemos algo fuerte en nuestra mente, que es el corazón, las ideas, los pensamientos, las emociones y los deseos. Si nosotros espiritualmente somos niños espiritualmente, no vamos a tener pensamientos maduros, hablando ya espiritualmente ya, pero entendiéndolo con lo que fuimos adolescentes. ¿A poco nadie nos equivocamos de adolescentes? ¿A poco no tenemos algo que decimos, que si volviera el tiempo no hubiera hecho aquello? O no nos avergonzamos de algunas cosas, o no decimos, o no nos reímos de otras cosas, que si hubiéramos estado en su sano juicio como ahorita, no lo habríamos hecho. ¿Por qué lo hicimos? Porque andábamos vagando en las ideas, en las mentes y en los deseos que teníamos en ese tiempo, que no son los que son de ahorita, porque éramos niños, éramos adolescentes. También espiritualmente, si nosotros no crecemos, porque no queremos crecer, porque el crecimiento trae responsabilidad. A más conocimiento, a más crecimiento, más conocimiento, más obediencia, más consagración, más entrega, más responsabilidad. Pero a veces jugamos con la mente nosotros mismos. A veces decimos, hasta aquí, con esto nada más, con esto llego al cielo, ya no quiero saber más, ya no quiero aprender más. Ya hay mensajes, estudios, hay devocionales muy interesantes dentro de la Biblia que dan diversos hermanos y dice uno, no, ya no, ya, con esto que sé es suficiente. ¿Por qué? Porque sabe la mente y sabe uno que al adquirir más conocimiento va a traer más responsabilidad. Porque ahorita como vivo la vida cristiana puedo, me gusta, es muy fácil, es muy light para mí y así quiero. Pero más conocimiento, entonces más responsabilidad. Y más responsabilidad implica que me entregue más, no, como que así está bien. Entonces juego con la mente y digo, es que nada más sé esto, y nada más me enfoco en esto, y lo demás no lo sé, y es que Dios nunca lo supo, ¿verdad? Pero claro que a Dios no engañamos, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Quiénes son los que divagan en su corazón? Los que vagan pues en su corazón, ya apliqué un término más de nosotros, son aquellos que están en estado de confusión, desorientados, aquellos que no han crecido o no hemos crecido espiritualmente.
espiritualmente. Y tenemos unas ideas muy básicas de la vida. Tenemos unas ideas muy distintas a la madurez que nos presenta la palabra de Dios. Y a veces compartimos algo muy infantil de la propia Biblia. Sí, es la verdad. A veces somos así. A veces somos así porque queremos, porque nos conviene. Está bien, podemos estar en un estado de confort, está bien. Pero en ese estado de confort estamos vagando. Porque hay tanta capacidad que tenemos cada uno de nosotros en la mente, en el corazón, en sentimientos y emociones, que podemos estar trabajando arduamente para ello, para la salvación personal, para la salvación del alma y para dar al reposo de Dios. Pero mientras no crezcamos espiritualmente, mientras nos aferremos a que con lo que conozco ya es suficiente y ya no tengo por qué aprender más, aunque conozca muy poco de la Biblia, aunque conozca muy poco del camino, aunque conozca muy poco los mandamientos, porque a veces conozco el mandamiento de un lado, pero me falta del otro, del otro y del otro, porque son 4 evangelios, 4 puntos de vista divinos, pero encargados de parte de Dios para que lo podamos entender de 4 ángulos distintos, porque hay un solo evangelio contado de diferentes maneras, porque hay 13 cartas, porque hay tantas cartas, porque hay tanto libro, porque un libro complementa al otro. Lo que la idea nos presenta el primero de Juan, lo que es la primera carta de Juan, el evangelio de Juan aumenta y viceversa. Pero a veces decimos, no, así como eso, ya es suficiente y por eso creo que la voy a hacer. Entonces somos niños todavía. Y cuando se es un niño, entonces andamos vagando en el corazón. Ya no jugamos, las hermanas ya no juegan a las muñequitas, los varones ya no jugamos a las canicas. ¿Por qué? Decimos, bueno, a veces se dan con los nietos, nos agarramos ahí jugando, pero ya no como antes. Antes le echábamos en una botella de clorales y luego agarramos el tronco y lo hacíamos con una punta porque queríamos partir más troncos. Y las mujeres en este tiempo, unos 15 días más, un mes más, iban a la labor completamente abierta y traían el pelo de elote porque era el pelo de las muñequitas. Ya no lo hacemos, ¿por qué? Porque tenemos otros pensamientos. ¿Qué tenemos otros pensamientos? Otras responsabilidades. Somos responsables, ya tenemos un hogar que mantener, un hogar que hacer, hijos que, bueno, ya algunos nuestros hijos están grandes, ya prácticamente mantener, ya no. Nada más apoyarlos y ayudarlos a que continúen adelante. Tenemos otro tipo de responsabilidades, ¿por qué? Porque ya crecimos. Ya no solo hay las responsabilidades de antes. Por eso también, si somos niños espirituales, nos vamos a quedar con la responsabilidad de un niño. Tenemos que crecer, porque los que andan vagando en el corazón son los que están en un estado de confusión. También son los que están en un estado de inestabilidad. Los que andan vagando en el corazón son inestables. Hoy dicen sí, mañana no. Hoy dicen no, mañana sí. Hoy esto no me gusta, mañana sí me gusta. Es como cambiante, mucho. Creo que esto todos lo entendemos también, al menos los que estamos aquí. ¿Por qué? Porque fisiológicamente, biológicamente, el hombre y la mujer presentamos cambios hormonales y cambios de humor. Todos, hombres y mujeres, es más notorio con las mujeres. Hay cambios, hay una gran inestabilidad y andan vagando en su corazón. Bueno, que no te gustaba, no te dije que sí me gustaba. Oh, pues ¿quién te entiende, verdad? ¿Quién te entiende? Pues hay que entender lo que está pasando en ese momento para poder entender y comprender lo que se pasa. Pero hay una inestabilidad completa, total y absoluta. Porque hoy dices sí, mañana dices no. Hoy quiero el cielo, pero cuando voy al mundo digo que no. Cuando es una inestabilidad es porque somos muy inmaduros. Que se parece a los niños y adolescentes, ¿verdad? Pero no. Porque yo puedo crecer, pero aunque esté adulto puedo ser inmaduro. Los que somos inestables, o los que son inestables emocionalmente hablando y espiritualmente, no físicamente ni biológicamente, son los que somos muy inmaduros, los que no soportamos algo, los que no aguantamos algo, o los que cambiamos fácilmente, los que hay una inestabilidad en nuestra vida espiritual, los que no estamos firmes, los que no vemos que queremos la salvación, porque dice la carta a los Corintios, quien quiere estar firme, mire que no caiga, pero no miramos, no vemos que caemos, queremos caer porque somos inestables. ¿Por qué somos inestables? Porque somos inmaduros. ¿Qué le pasó a esta generación con la cual Dios se enojó grandemente y juró en su ira que no entraran en su reposo? Y entraron a Canaán, no entraron. Dios cumple su palabra y Dios dice, esto que les estoy mencionando a ustedes, aplíquenlo en la actualidad.
trátenlo de aplicarlo para ustedes, para que entiendan que yo soy el mismo, que yo soy el mismo Dios ayer, hoy y siempre, que soy inmutable, y que si con ellos yo me enojé y dije, mira, no traen mi reposo, también con ustedes. Tú también quieres andar vagando en tu corazón, eres inestable como los que yo saqué de Egipto, que primeramente estaban como niños caprichudos, como niños que no, es que queremos mejor estar allá, parecen como niños, decía Dios. Pensaba Dios, creía Dios, y así puede ser que nos vea a nosotros. Y luego nos ve que no somos firmes, que no somos inestables, dice, andan vagando en tu corazón. Decídete, ¿qué quieres? Decídete de una vez. ¿Quieres la salvación? Trabaja para ello. ¿Quieres la salvación? Vive para ello. ¿Quieres el cielo? Que se vea que realmente lo quieres. Pero no digas, hoy doy 2 pasos adelante en lo espiritual y mañana retrocedo 3 al 1. Eso es ser inestable completamente. ¿Por qué? Porque es uno inmaduro. La inmadurez tiene que ver también con el estado emocional. Aquí lo estamos aplicando al estado espiritual. Cómo hay una estabilidad o cómo hay una inestabilidad. De acuerdo a cómo estemos nosotros, estables o inestables, eso es lo que demostramos a Dios. Eso es lo que le decimos a Dios. Y eso es lo que ve Dios de nosotros. Y Dios dice, estás vagando en tu corazón. Dios es el único que conoce el corazón de toda su creación y su nueva creación. Es decir, de todo el mundo y de todos los hijos de Dios. Es el único que ve lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Es el único que ve que si hay madurez o hay inmadurez. Si estamos vagando de ideas y pensamientos o no. Si estamos diciendo, si cae águila voy a la iglesia, si cae sello, ¿no? 3 veces. Para luego yo aferrarme que es que 3 veces cayó o 2 le ganó a uno y no fui. Eso es vagar del corazón. Iré o no iré, estaré o no estaré. Se enojará Dios o no se enojará. Eso es ¿por qué? Porque hay una inestabilidad, porque no hay algo fijo en la mente de nosotros que diga uno, yo quiero agradar a Dios, yo quiero estar con Dios, y somos inestables. O podemos ser algunos inestables. Son los que siempre andan vagando en su corazón, los que están en un estado de confusión o desorientados, afundidos también. Son los que están en un estado de inestabilidad. Son los que no tienen un destino claro. No tienen un destino claro. Son los que vagan en el corazón. ¿Cuál es nuestro destino, hermanos? ¿Qué queremos que sea nuestro destino? Sabemos que solamente dos: cielo e infierno. Ahora, ¿cuál es nuestro destino? Pero que sea claro, que sea claro. Que no diga yo. Obviamente, si preguntamos el cielo y nuestros actos, ¿qué dicen? Nuestras acciones, ¿qué dicen? ¿Dicen el cielo o dicen el tormento? Cuando yo digo quiero ir al cielo, pero mi carne dice lo contrario y hace las cosas del mundo, entonces no hay algo claro en mí. No hay, nomás digo una cosa, pero no lo hago, pero no lo practico. Entonces no hay algo, no tengo un destino claro. En este momento tenemos el destino que queremos claramente. Lo vemos así abiertamente, lo vemos limpiamente. Que uno dice, yo voy al cielo, quiero ir al cielo. Quiero entrar al reposo de Dios y nada va a perturbar que yo llegue allá. Ese es mi destino y lo tengo clarificado. Y luego vienen las tentaciones y las cosas del mundo, carnales. Y yo, cuando tengo mi destino claro, le digo no. Y ni siquiera volteo a verlas. Y ni siquiera me llama la atención. Y ni siquiera me gana. ¿Por qué? Porque mi destino está claro. Yo quiero estar en el reposo de Dios. Pero cuando uno vaga en su corazón, el destino no es tan claro. Es como aquel joven estudiante que tiene como meta llegar a una licenciatura, a una carrera universitaria, pero hay tareas, hay cuestiones que investigar, hay tesis, hay muchas cosas, y utiliza ese tiempo para hacer esas cuestiones en las cosas de fiesta, en cuestiones de perder el tiempo. En vez de desvelarse, estando haciendo anotaciones, apuntes, se desvela en cosas sin interés para su carrera. Entonces es cuando los papás dicen, bueno, oye, decídete. Y no porque esté gastando el papá o la mamá, sino porque es para tu bien, es para tu futuro. Porque yo veo que tú quieres estar allá, pero no se te ve, no le echas ganas, como que, no te encargaron tarea, no tienes trabajos que hacer, no tienes algo, obligaciones, tus cuadernos están de blanco, no pides libros, creo que no vas a la escuela, ya me han hablado varias veces que no asistes. Decídete de una vez, fíjate tu responsabilidad ahorita, porque estás hablando de tu futuro, hijo o hija. En un futuro o tendrás una
estabilidad económica, emocional, sentimental bien, o vas a andar como yo, dicen los papás, decían nuestros padres. ¿Quieres andar en la pequeña? ¿Quieres andar allá con aquellos que te traían de sol a sol? Que casi con el látigo nos decían a nosotros. Ahorita tienes la oportunidad de cambiar para que no tengas lo que tengo yo. Porque se levanta uno a las 6 de la mañana y es puro trabajo pesado. Y ahorita nada más tú vas a estudiar, pero como que no te veo las ganas, como que no está algo claro, como que está algo turbio. Porque estás inscrito pero no vas, porque estás inscrito pero no trabajas. Esos son los que vagan en el corazón. Los que no tienen un destino claro. ¿Será que no tenemos? Pero ¿será que trabajamos en eso? ¿Será que nos hemos fijado que al cielo vamos, al reposo de Dios vamos? ¿Estamos dando pasos firmes hacia eso? ¿O será que estamos vagando en el corazón? Dios quiere que Dios quiere que nos decidamos. Dios no quiere lo malo, Dios no quiere darnos algo malo, pero lo que sí quiere Dios es que nos decidamos de una vez. Te he puesto la bendición y la maldición, decídete de una vez, que sea claro, pero no estés jugando con los dos, no estés dando un paso a la bendición y dos a la maldición, o tres a la bendición y uno a la maldición, no, decídete de una vez, que se vea lo que tú quieres hacer, que no vagues en tu corazón, que digas, es que me gana el cielo, sí, pero es que me gana la carne, es que estoy así y estoy acá, entonces no es claro el objetivo o el destino que uno quiere llevar a cabo. Y esos son los que andan pagando en su corazón. Los israelitas, pues, el grupo que salió ahí, caminaban hacia Canaán y volteaban hacia Egipto. Dicen, es que allá está mejor. Es que como que para allá no desierto, no se ve nada. Y como que mejor vamos a regresarnos. Por eso dice el libro de Hechos que ellos salieron de Egipto, pero Egipto jamás salió de su corazón. Que todo el tiempo estaban pensando en Egipto. Y volteaban muchas veces hacia allá queriendo regresar y no veían el claro objetivo que Dios les había colocado. Van a llegar hacia la tierra prometida, a una tierra donde fluye leche y miel, pero Dios se disgustó tanto porque veía que en sus corazones estaban pagando, que sí quisieron sacar de la esclavitud, pero querían vivir en Egipto conforme a Egipto vivía. Es decir, Dios, queremos que nos liberes de este faraón y nos pongas un faraón aquí mismo en Egipto, pero que no nos tenga como esclavos, que podamos vivir como los egipcios, ser idólatras como los egipcios, así queremos vivir. Y Dios dijo, os saco de Egipto y será mi pueblo y nación elegida, bajo mis mandamientos, sin las tradiciones y costumbres que hacían en Egipto. A pesar de que cuando llegan al Sinaí, a las pocas horas o pocos días de estar ahí, volvieron a Egipto, hicieron un becerro de oro. No volvieron caminando físicamente, pero sí en la mente y en su corazón. Por eso Dios se disgustó de esta generación, porque dice, siempre andan vagando en su corazón. No tienen un destino claro, todos ellos. También son los que no tienen un propósito claro. Parece algo muy parecido, pero el destino es el cielo. ¿Y cuál es el propósito que tenemos? Tenemos un propósito de agradar a Dios, de alabar a Dios, de adorar a Dios, de cumplir sus mandamientos. Cuando yo no tengo eso como propósito en mi vida, cuando yo adoro a Dios de forma intermitente, que a Dios no le agrada, a Dios no le agrada que seamos intermitentes en la alabanza y en la adoración. Eso le desagrada grandemente y en gran medida y mucho, abundantemente. Por eso el Señor Jesús lo dice en Apocalipsis. O sé frío, o sé caliente, pero tibio jamás. Por eso la intermitencia o intermitente, ¿sabes qué son intermitentes, no? A veces sí, a veces no. Cuando ponemos las intermitentes del carro, están así. Cuando se prende somos cristianos, cuando se apagan los otros. Cuando se prende somos cristianos, con eso. Y Dios no quiere eso, hermanos. Dios quiere que nosotros tengamos un propósito. ¿Cuál es el propósito de la mañana? Desde un día antes, mañana es el primer día de la semana, voy a adorar a Dios, me voy a gozar de los cantos. Voy a entregarle mi corazón a Dios, voy a entregarle mi alma, decirle aquí estoy, agrádate de mi presencia, te voy a cantar, te voy a alabar, te voy a escuchar tu palabra y la voy a obedecer. Ese es el propósito que se tiene, o el que debería de tenerse. Pero cuando ese propósito no está tan claro, no está tan definido, mejor dicho, cuando ese propósito no está tan definido, entonces desagradamos a Dios. ¿Cuándo no se define ese propósito? Cuando somos inconstantes en la iglesia, cuando somos inconstantes en la oración,
cuando somos inconstantes en el estudio de la palabra en nuestras casas, cuando somos inconstantes en las alabanzas, en los cantos, cuando no cantamos, cuando balbuceamos. Y Dios sabe si estamos cantando o no. Dios sabe si estamos cantando con el corazón o no. Y Dios sabe si ese canto no lo quiero cantar porque no quiero. Dios lo sabe. Dios sabe si realmente lo cantamos con alegría, entonándole a Él o no. Eso lo sabe Dios. Nosotros no lo sabemos, pero Dios sí. Y Dios quiere que el propósito que nosotros tenemos, que cuando conocimos a Jesús, su Hijo, que nos lleva a la presencia del Padre, sea un propósito fijo, no intermitente, fijo, que siempre estemos pensando en adorar y en alabar a Dios, porque la eternidad de los cielos así va a ser. Eternamente estaremos alabando y adorando al que vive por los siglos de los siglos. Pero si el propósito aquí no lo es, si el propósito es distinto, si el propósito es voy a la iglesia para que mi familia no me diga nada, para que mamá, hija o algo no me diga nada, o para que la sociedad me tenga como una persona de respeto nada más, pero mi propósito no es alabar y adorar a Dios, no es un propósito fijo el que tenemos. Y ellos, esta generación, salieron y andaban ahí, pero no tenían ese propósito. Al contrario, cuestionaban, criticaban, provocaban a Dios, tentaron a Dios. Siempre estaban constantemente en ello. Por eso Dios dice, estos siempre andan vagando en su corazón. Nosotros sabemos lo que significa porque fuimos jóvenes y nunca aceptamos al blanco. Muchas veces nos hemos arrepentido de nuestra vida de juventud. A lo mejor algunos no, pero algunos muchos sí, tal vez. ¿Por qué en ese tiempo nos equivocamos tanto? Porque andábamos vagando en el corazón, no teníamos un objetivo fijo, no teníamos un destino fijo. A lo mejor muchos están viviendo un destino del que no era, del que no querían. Pero ¿por qué lo están viviendo? Porque en su tiempo, cuando tenían que decidir, no tomaron esa responsabilidad y vagaron en su corazón y permitieron que otros decidieran por ellos, o por ustedes, o por nosotros. También lo que vemos aquí, de lo que es vagar en el corazón, son los que están desconectados con lo divino. No hay una conexión con Dios, no hay una conexión con Jesucristo, no hay una conexión con el Espíritu Santo, no hay una conexión con la palabra, no hay una conexión con el plan eterno de redención, no hay una conexión con la voluntad de Dios. Eso es grave, esto es grave, porque no hay una conexión, andamos divagando. ¿Cuándo se da esto? Y entre la iglesia de Cristo también se da. Cuando hay doctrina distinta, cuando hay enseñanza distinta que no corresponde a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es clara, objetiva, precisa, directa, tal vez dura en algunos momentos, pero también dice Romanos que es perfecta la voluntad de Dios. Pero cuando mi voluntad no está en armonía con la voluntad de Dios, cuando yo digo, yo adoro a Dios el primer día de la semana, nada más en la mañana, es mi voluntad, no estoy en armonía con la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es de que sea todo el día. Cuando yo digo, soy obediente y me postro y agacho la cabeza y me porto espiritual en la iglesia, pero fuera de la iglesia me porto como uno igual del mundo, pienso como uno igual del mundo, no estoy en armonía y estoy desconectado de la voluntad de Dios. Hay varios motivos por los cuales, uno de ellos es lo más complicado, es la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que yo creo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que realmente Dios me dice en su palabra? ¿Estoy en armonía con lo que da el texto sagrado, con la voluntad de Dios? ¿O creo en la Biblia lo que me conviene, lo que quiero, lo que me gusta, lo que me agrada? Aunque no sea la voluntad de Dios. Porque puedo estar desconectado de la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es para que hagamos las cosas conforme a Él. La voluntad de Dios es algo perfecto. Y ahí toda la voluntad de Dios está en la palabra, obviamente. Pero si yo hay algo de la Biblia que lo creo a mi conveniencia, a mi manera, a mis gustos o a mi capacidad para entenderlo, aunque de antemano la conciencia me dice, esto no es lo que Dios pide, aunque de antemano la conciencia me diga, esto no es así, pero yo me aferro a eso, porque un hermano me lo enseñó, y ese hermano me estudió, y ese hermano es muy grande, ese hermano es muy reconocido, así que si en algún momento yo fallo, le echo la culpa a él, pero Dios no me va a aceptar eso. Puede que yo esté desenganchado, puede que esté desconectado, pues, o desenfocado de la voluntad de Dios, aunque esté sentado, aunque esté oyendo. Porque a lo mejor yo entiendo la Biblia de una manera, pero Dios dice, no, es que esto no es así,
esto es así. Así es como debe de ser. Pero a lo mejor a mí por mi gusto digo, así está bien. Yo así lo entiendo y así no. Dios así lo entendí. Pero Dios manda siervos, Dios manda su palabra, Dios manda para que nosotros la entendamos. Pero cuando uno cierra el oído, la mente, el corazón, dice, no, para mí esto es así, aunque tú me lo expliques, para mí esto es así, y esto no te lo sé. Entonces cuando uno se desconecta de lo que es la voluntad de Dios, es cuando uno anda vagando en su corazón, anda uno vagando al aire libre, sin un rumbo fijo. Somos llevados por una doctrina de la propia iglesia del Señor, la propia iglesia de Cristo, pero mal interpretada, mal aplicada, mal acomodada, porque a veces puede ser que estemos enseñando de una forma incorrecta o incompleta también. Incorrecta o incompleta. Me decía yo, me preguntaban que si un predicador puede ser piedra de tropiezo, digo, creo que somos los principales piedras de tropiezo. Y la principal piedra de tropiezo es cuando enseñamos mal. Porque hacemos tropiezo. Claro, la responsabilidad es de que nos oye, ¿no? Que nos oye y sigue lo que uno dice conforme a la Biblia, y a pesar de que está mal, nos va a tropezar. Pero si uno puede ser piedra de tropiezo por la enseñanza mal dada de la palabra de Dios. Por eso la enseñanza no es cualquier cosa. Requiere una gran responsabilidad. Mucha responsabilidad. Porque alguien puede seguir la corriente que uno dice o que uno da, y eso puede ser en contra de la voluntad de Dios. Lamentablemente a veces hay sermones donde todos están enfocados en la vida personal del predicador, en cuentos, en filosofías, en chistes, y no en lo que es la voluntad de Dios. Y eso sería estar desenfocado o estar desconectado de la voluntad de Dios, sería vagar en el corazón. Tiene que haber una línea directa de nuestra mente, de nuestro corazón espiritual, a la voluntad de Dios, así como cuando estudiamos lo del ancla, también en Hebreos. Tiene que haber un ancla, una cuerda, algo que nos ligue a Dios, como cuando éramos bebés, que teníamos el cordón umbilical, alimentados por nuestra madre. Así tiene que haber una línea directa de mi mente, de mi corazón, hacia la mente, de mi corazón, hacia la voluntad de Dios, para ser alimentado directamente del Padre eterno, del Señor Jesús, del Espíritu Santo. Porque cuando cortamos eso, entonces dejamos de recibir esa alimentación sana, pura y perfecta para nuestro crecimiento y nuestro fortalecimiento. Entonces eso puede ser también los que andan vagando en su corazón. Dice el texto, hermanos, que estamos considerando, que es el versículo 10. Dice, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón. ¿Quiénes son los que siempre andan vagando en su corazón? Son los que no piensan cambiar. Dice la palabra siempre, siempre, constantemente, continuamente, todos los días, todas las horas, todos los minutos, están vagando en su corazón o estamos vagando en su corazón. No hay un momento de tortura, no hay un momento de decir, espérame, ¿qué estoy pensando? Espérame, ¿qué estoy haciendo? No, la Biblia dice siempre, constantemente. Por eso dice Dios, estos no entrarán en mi reposo, porque en ellos no les veo un cambio, en ellos no los veo como que digan, no, pues yo sí quiero, pero a veces no puedo. Entonces Dios nos puede ayudar, pero la palabra que dice aquí, siempre, que es constante, que es continuamente, y hay otro significado para la palabra siempre, de acuerdo al griego, al español de nosotros, que es fervorosamente. La palabra siempre es fervorosamente. Sabemos que es fervor, ganas, empatía, gusto. ¿Qué es lo que nos falta a nosotros? Fervor o devoción para no alejarnos de la iglesia. Significa que los que andan vagando siempre, es decir, fervorosamente, con gran devoción, con gran gusto, les encanta andar divagando, les encanta ser como niños, les encanta actuar como niños, les encanta ser adolescentes, les encanta no tener una mente, un destino fijo, un propósito determinado, claro y objetivo. Eso es lo que nos puede gustar cuando somos siempre que vagamos en el corazón, lo hacemos con fervor. Porque yo recuerdo que cuando uno andaba en el mundo, desde antes, y lo platicamos mucho, a ver, ya se va acercando tal fecha, y sobre todo el día más emblemático para toda la comunidad aquí, seamos ejidatarios o seamos comuneros, que es el día 11. Desde con tiempo se prepara uno, desde con tiempo se alista, desde con tiempo se alista, porque trae uno fervor, y trae uno ya ganas y ilusiones y sentimientos,
y ya que llegue el día y en la noche no puedes dormir, cuando éramos más jovencitos, y a ver mañana voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, eso es fervor. Nos pasa lo mismo cuando venimos a la iglesia, nos pasa lo mismo cuando queremos escuchar palabras, que bueno, ya mañana es domingo, ¿qué me voy a poner? ¿Cómo me voy a peinar? ¿Qué loción? ¿Qué ropa? ¿Qué pantalón? ¿Qué palabra voy a escuchar? ¿Qué canto vamos a alabar a Dios? Pero parece que no y parece que sí. Depende de cómo sintamos nosotros. Pero lo que sí es de que los que andan pagando el corazón, que no entrar al reposo de Dios, dice la Biblia, siempre. Es decir, constantemente, continuamente. No hay un cambio en ellos, no hay un parar. Es decir, ¿qué estoy pensando? ¿Qué estoy haciendo? Hermanos, la vida pasa muy rápido. Rápida pasa la vida. En un abrir y cerrar de ojos. La invitación que Dios nos hace hasta este momento de esta serie que vamos llevando, los que no traen el corazón, los que no traen el reposo de Dios, que al menos hasta hoy hemos visto la tercera clase, es ¿qué queremos hacer? Hoy Dios nos habla, hoy Dios nos ha tocado el corazón y nos dice, mira, yo quiero que tú entres, pero no quiero que seas como ellos, quiero que veas en tu mente y en tu corazón lo que quieres, decídete, aquí estoy yo para ayudarte, para apoyarte, para traerte, pero quiero que te decidas, quiero que dejes esa práctica continua que tú tienes de lo malo y que se convierta y que se convierta en algo de una práctica buena, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Así que todo depende de qué queremos hacer nosotros. Dios habla y si nosotros escuchamos y ponemos por obra, estamos firmes en el reposo de Dios, pero puede que seamos tambaleantes